Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy lunes 23 de febrero de 2026 estamos conectándonos con ustedes a través de UNPGTV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 10:30, les entregamos el resumen de la información a nivel local, nacional e internacional. Vamos a iniciar con la revisión de los titulares. Cayó alias Rolex, señalado enlace entre redes criminales de Colombia, Ecuador y Perú. Un organismo de control de Ecuador interviene a diarios críticos del gobierno. Granaza, casa editorial de ambos periódicos, denuncia una persecución por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa para doblegar su línea editorial. También anuncian demandas de inconstitucionalidad contra ley de los GAD. Muere el Mencho, el narco más buscado. México registra disturbios en 16 de sus 32 estados. Ecuador activa alerta consular y pide precaución a sus ciudadanos en México. 3 aprehendidos por receptación y tráfico de drogas en Cuenca. Segura EP y el Ministerio del Interior reforman la seguridad de Guayaquil con alianza estratégica a 5 años. Sercop suspende a 2 empresas de seguridad en Guayaquil tras inspecciones y decomiso de armas. Eslovaquia deja de suministrar electricidad a Ucrania a partir de este lunes. Y Omán confirma que la nueva ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se celebrará el jueves en Ginebra. Estas son las noticias que estaremos revisando hoy, lunes 23 de febrero de 2026. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias Nueva York. Gracias por el apoyo diario a nuestro informativo. Iniciamos con el desarrollo de las noticias. Cayó alias Rolex, señalado enlace entre redes criminales de Colombia, Ecuador y Perú. Rolex es investigado como un presunto articulador entre las disidencias de Mordisco, los Lobos y los Pulpos. Fue sorprendido con un cargamento. En un operativo realizado en Cali, la Policía Nacional capturó con fines de extradición a Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido como de Cucho o Rolex. La detención se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas, DEA. Jaramillo Pinto es señalado como presunto enlace entre organismos criminales de Colombia, Ecuador y Perú, dedicadas al tráfico de drogas y otras economías ilegales, según explicó el director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elber Vicente Alfonso Sanabria. El capturado sería un articulador entre el Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de Iván Mordisco y las estructuras Los Lobos de Ecuador y Los Pulpos en Perú. De acuerdo con las investigaciones, su papel consistía en coordinar el envío de cargamentos de cocaína
hacia Ecuador y Perú. Por rutas terrestres para el transporte se utilizaban vehículos con compartimientos ocultos tipo caleta. Una vez en territorio ecuatoriano, el estupefaciente era embarcado en lanchas rápidas tipo Go Fast con destino a los Estados Unidos. El nombre de Jaramillo Pinto aparece en procesos judiciales desde hace casi 2 décadas y las autoridades de Perú lo buscan desde el 25 de julio de 2006, cuando fue vinculado a una investigación por el envío de droga al extranjero mediante encomiendas. Muy bien, esta primera noticia la hemos leído de msn.com. Vamos a continuar, no olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Un organismo de control de Ecuador interviene a diarios críticos del gobierno. Granasa, casa editorial de ambos periódicos, denuncia una persecución por parte del organismo de gobierno del presidente Daniel Noboa para doblegar su línea editorial. El año pasado la Fiscalía abrió una indagación contra la firma de un supuesto caso de lavado de activos y la Superintendencia de Compañías impulsó un proceso para revertir la transferencia de un paquete de acciones realizadas 6 años atrás. Textualmente dice Fundamedios en un comunicado, dice textualmente: si bien la intervención es una figura prevista en la ley de compañías, su aplicación en el caso de una empresa periodística que ha publicado investigaciones críticas sobre la gestión gubernamental exige el más alto estándar de transparencia, legalidad y proporcionalidad, señalaron textualmente. Precisó que, por ahora, la medida será temporal y no implica a las redacciones de Expreso y Extra. La intervención de la superintendencia tiene el objetivo de vigilar la marcha económica financiera de la empresa, según un extracto del documento oficial divulgado por Fundamedios. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, expresó su preocupación ante la intervención de Granasa. La organización exhorta a las autoridades a actuar con transparencia y estricto apego al debido proceso, anotó. De acuerdo con Expreso, la intervención ocurrió luego de que Granasa se negara a entregar información sobre sus asesores legales a Inmobiliar, una dependencia estatal que administra bienes incautados y tiene 2.56% de acciones en la empresa editorial. Expreso y Extra señalaron en una publicación que ni la intervención podrá doblegar la independencia de la editorial e informativa, de ambos periódicos. Bien, estaremos pendientes de esta noticia. Por otra parte, también el mercurio.com.es anuncia demandas de inconstitucionalidad contra ley de los GAD. A pocas horas de que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia de Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GATS, y de que el presidente Daniel Noboa la publicó en el registro oficial, se anunció la presentación de varias demandas de inconstitucionalidad con las que se pretende echar abajo esta norma. Durante el fin de semana, Pachacutic tiene varias autoridades seccionales y organizaciones sociales e indígenas y asambleístas anunciaron que denunciarán la inconstitucionalidad de esta norma ante la Corte Constitucional, entidad que en anteriores ocasiones ha dejado sin efecto las leyes impulsadas por el gobierno. En el Consejo Político de Pachacutic, que se reunió en Quito con las autoridades electas de la organización política, prefectos, alcaldes y concejales, y con la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, se tomó la decisión de presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de la normativa. La ley se origina por imposición del Fondo Monetario Internacional, dicen textualmente,
y desarticula todo régimen de descentralización y autonomía para los GATS. A pesar del enorme rechazo popular contra esta ley, el bloque del gobierno y sus aliados decidieron no escuchar al pueblo ecuatoriano y someter al país a una agenda neoliberal del Fondo Monetario Internacional, FMI, recalcó la resolución. La Unión Nacional de Educadores, UNE, también presentará una demanda de inconstitucionalidad al considerar que la normativa vulnera los derechos adquiridos y debilita la autonomía de los GATS. Además, se planifica una marcha de protesta para el 13 de marzo de 2026. Continuamos con la información. Díganme en los comentarios qué opinan acerca de esta situación de los GATS municipales. Y por otra parte, Euronews.com en el ámbito internacional nos dice que muere Mencho, un narco considerado el más buscado. México registra disturbios en 16 de sus 32 estados. Aquí tenemos un reporte de Euronews.com. El Gabinete de Seguridad mexicano informó a última hora del lunes que el 90% de los 252 bloqueos registrados en carreteras y emplazamientos comerciales en una veintena de estados mexicanos tras la captura y muerte de Nemesio Ceguera Cervantes ya habían sido desactivados. La operación militar en la localidad de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, ha acabado con el cabecilla del cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más sanguinarios de México. Las autoridades también informan de un balance de 7 muertos por parte del CJNG y 2 detenidos, además de 3 militares heridos y otros 22 arrestados por todo Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Varias regiones como Michoacán, Colima y zonas de Oaxaca y Jalisco han optado por declarar la suspensión de las clases de cara al lunes mientras la situación evoluciona. La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a la ciudadanía mantenerse informada y en calma tras los hechos en un tuit de X durante la noche del domingo, mientras varios vídeos desinformando sobre los hechos con fechas incorrectas o localizaciones que no están verificadas se reproducían por las redes. La Casa Blanca ha emitido un comunicado tras la operación felicitando al ejército de su país vecino, pese a tener postulados ideológicamente antagónicos. El gobierno mexicano ha confirmado que la inteligencia estadounidense participó de la operación. Bien, y con respecto a esto, también teleamazonas.com nos dice que Ecuador activa alerta consular y pide precaución a sus ciudadanos en México. Tras los hechos de violencia registrados en varios estados de México luego del operativo federal que dejó la muerte de alias El Mencho, el gobierno de Ecuador activó un protocolo de atención consular y llamó a sus ciudadanos a extremar precauciones mientras se restablece completamente la normalidad. A través de un boletín oficial, la Cancillería del Ecuador informó que mantiene seguimiento permanente a la situación de seguridad en México y recomendó a la comunidad ecuatoriana permanecer atenta únicamente a información proveniente de fuentes oficiales. El comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana advierte sobre afectaciones a la movilidad en distintas zonas del país y pide a los compatriotas evitar acercarse a áreas con cierres viales o incidentes, además de acatar las disposiciones de las autoridades locales. El pronunciamiento ecuatoriano se produce luego de que las autoridades mexicanas llamaran a la calma tras el operativo contra el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que derivó en bloqueos, quema de vehículos y suspensión de actividades en varias localidades. Mientras México refuerza su despliegue de seguridad, Ecuador se suma a los llamados de prudencia y mantiene coordinación diplomática para proteger a sus ciudadanos en territorio mexicano. Por otra parte, el Mercurio.com.es nos dice que hubo 3 aprehendidos por receptación y tráfico de drogas en Cuenca. 3 hombres, 2 de nacionalidad venezolana y 1 de Ecuador, fueron detenidos por la policía judicial en Cuenca por su presunta participación en el tráfico de drogas. En el poder de los detenidos de 20 años y 65 años se encontró cocaína y marihuana, según informó la Policía Nacional
la noche del 22 de febrero de 2026. Además de las sustancias prohibidas, los detenidos tenían 3 celulares que estaban reportados como robados y dinero en efectivo. 3 hombres fueron entregados a las autoridades competentes para que se continúen las investigaciones y su procesamiento. Este es el segundo caso seguido que lidera a la Policía Nacional y que deja como resultado personas detenidas. El sábado las autoridades informaron sobre la operación Fénix 74 en Bellavista. De acuerdo a la policía, se detuvo a 2 personas que presuntamente vendían droga en Cuenca. Como indicios de la investigación se encontraron 1.354 dosis de marihuana, 2.290 dosis de pasta a base de cocaína y 38 municiones, un celular y una balanza digital. Continuamos con las noticias y asimismo el comercio.com nos indica que Segurepe y el Ministerio del Interior refuerzan la seguridad de Guayaquil con alianza estratégica a 5 años. Segurepe y el Ministerio del Interior consolidaron una alianza estratégica para fortalecer la seguridad ciudadana en Guayaquil. El trabajo articulado entre ambas instituciones unifica la gestión de seguridad en un solo frente operativo y político con una estrategia integral que prioriza la coordinación interinstitucional, el uso de tecnología y la presencia permanente en el territorio. Esta cooperación se sustenta en el aprovechamiento del sistema C5 Guayaquil, el fortalecimiento de la videovigilancia y el patrullaje conjunto en la ciudad. El acuerdo quedó establecido mediante un convenio macro de cooperación interinstitucional con una vigencia de 5 años. A través de este instrumento, las entidades buscan optimizar el control del espacio público, mejorar la capacidad de respuesta ante eventos críticos y reforzar la prevención del delito. La alianza también se enmarca en acciones orientadas a la reconstrucción del tejido social y a la atención integral de problemáticas que afectan a la convivencia ciudadana. Por otra parte, el diario correo.com.es nos dice que Sercop suspende a 2 empresas de seguridad en Guayaquil tras inspecciones y decomiso de armas. 2 empresas de seguridad privada en Guayaquil fueron suspendidas tras las inspecciones ejecutadas el 19 y 20 de febrero de 2026 por el Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop. Las compañías registraban alertas identificadas durante la ejecución de contratos adjudicados a través del sistema de catálogo electrónico. El catálogo electrónico constituye uno de los mecanismos de selección de proveedores de bienes y servicios para el sector público. Según el Sercop, las alertas surgieron en el análisis de procesos contractuales vinculados a la prestación de servicios de vigilancia. Las inspecciones contaron con la participación del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas. Los agentes del Ministerio del Interior clausuraron las empresas sancionadas. Durante el operativo, las Fuerzas Armadas incautaron 319 armas y 1.341 municiones pertenecientes a las compañías intervenidas. El Sercop inició estos controles en septiembre de 2025 después de actualizar el listado de proveedores de vigilancia privada incluidos en el catálogo de seguridad. Ese registro tiene una vigencia de 2 años y abarca 178 oferentes del servicio a escala nacional. La entidad señaló que las inspecciones permiten verificar el funcionamiento de las empresas, identificar deficiencias operativas y revisar denuncias de explotación laboral presentadas por guardias y empleados del sector. En 2025, el Sercop detectó alertas relacionadas con valores contractuales adjudicados por debajo de ciertos parámetros en el sector público. De acuerdo con la entidad, esos montos incidieron en las condiciones laborales de los trabajadores en la prestación de servicio. Ese año, 5 compañías privadas recibieron sanciones. A esas cifras se suman las 2 suspendidas esta semana en Guayaquil.
Seguimos con el desarrollo de la información y ahora en el ámbito internacional. Eslovaquia deja de suministrar electricidad a Ucrania a partir de este lunes, según Euronews.com. El gobierno húngaro también ha anunciado, en coordinación con el ejecutivo de Robert Fico, que bloqueará tanto el préstamo de 90.000 millones de euros a la Unión Europea, de la Unión Europea a Ucrania. Bloqueará tanto el préstamo de 90.000 millones de dólares de la Unión Europea a Ucrania, con el 20º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. El ultimátum del gobierno eslovaco ha expirado. La compañía eléctrica estatal del país centroeuropeo ha cortado su suministro de electricidad a Ucrania después de que este país no reanudara el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. El populista prorruso Robert Fico concedió el sábado una prórroga hasta el lunes. Bratislava ha decretado el estado de emergencia petrolero, de modo que la refinería de petróleo eslovaca tendrá que satisfacer la demanda interna. El gobierno ucraniano justifica el cierre alegando que el oleoducto resultó dañado en un ataque con drones a finales de enero. Los gobiernos eslovaco y húngaro, sin embargo, afirman que ahora no hay ningún obstáculo técnico para reanudar el suministro. En un mensaje de video difundido el domingo, Fico también criticó la política de la Unión Europea hacia Ucrania. El primer ministro eslovaco dijo considerar una irresponsabilidad y un suicidio económico que la Unión Europea pretenda financiar al ejército ucraniano para defenderse de Rusia. El gobierno húngaro de Viktor Orbán fue el primero en suspender los suministros de gasóleo a Ucrania la semana pasada, también en respuesta al cierre del oleoducto de la Amistad. Pocos días después, el ministro húngaro de Asuntos Exteriores anunció que el gobierno bloquearía el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y más tarde anunció que restringiría el 20º paquete de sanciones contra Rusia hasta que se reanudaran los suministros de petróleo ruso a Hungría. Así la situación para Ucrania en estos momentos. Y finalmente, Omán confirma la nueva ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, que se celebrará el jueves en Ginebra. Aquí tenemos un reporte de Euronews.com. Estados Unidos e Irán celebrarán su próxima ronda de negociaciones nucleares el jueves en Ginebra, según confirmó el domingo Omán, mediador en las negociaciones, lo que supone un indicio de esperanza de progreso a pesar del aumento de la presencia militar estadounidense y las renovadas protestas en Teherán. Omán ya había acogido anteriormente las negociaciones indirectas sobre el programa nuclear de la República Islámica y había mediado en la última ronda celebrada en Ginebra la semana pasada. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a los medios de comunicación estadounidenses que había buenas posibilidades de alcanzar una solución diplomática, ya que Irán está trabajando en un borrador de propuesta de acuerdo que evitaría la acción militar. Los últimos acontecimientos se producen en un momento en el que las amenazas de acción militar por parte de Estados Unidos se han multiplicado desde que un movimiento de protesta a nivel nacional en Irán desencadenó una represión que, según los grupos de derechos humanos, ha causado miles de muertos. El domingo, los estudiantes iraníes se reunieron para celebrar nuevas manifestaciones a favor y en contra del gobierno en conmemoración de los fallecidos tras concentraciones similares el día anterior. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el viernes de que son posibles ataques limitados contra Irán y tanto Irán como Estados Unidos han señalado que están preparados para la guerra si fracasan las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional, como siempre de lunes a viernes a partir de las 10:30. Les entregamos
esta información a ustedes gracias al canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por UNPGTV en Facebook. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana martes. Que les vaya bonito. Chao, chao.